Amén. Buenos días, amados. Bienvenidos una mañana más de Fruto Fiel. Estamos en el día ya número 34. Ya nos falta menos, son 90 días. Y estamos como cada mañana meditando en el libro de Proverbios. Así que les animo a que tomen notas, que tomen su Biblia, su bolígrafo y que podamos todos juntos poder ser ministrados por esta poderosa palabra. Amén. Quiero decirle también que si ustedes tienen alguna duda acerca de algún versículo, alguna explicación que no haya quedado bien entendido, no hay problema, usted puede escribirme y yo con todo el gusto intentaré explicarle con mejores palabras. Amén. Puede ser que haya usado alguna palabra o alguna explicación que no esté bien entendida, pero si usted tiene cualquier duda, pues comunique, no hay problema, estamos todos para aprender. Amén, yo aprendo también. También decirle que si tiene alguna sugerencia, también lo pueden hacer. Hay una hermana, gloria a Dios, la bendigo porque y nos dio una sugerencia y creo que es muy positiva porque estamos aquí para poder mejorar cada día, hacerlo cada día mejor, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo. Vuelvo a repetir, ustedes aprenden, yo también aprendo. Amén. Así que cojan su Biblia, tomen su Biblia, nos quedamos en el capítulo 21, en el versículo 16, así que comenzamos con el versículo 17. Proverbios 21, 17, dice así: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En la Nueva Traducción Viviente dice así: los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Aquí esta expresión de vino y ungüentos habla de una vida de lujos. Y en cierta manera el lujo no es malo. Si se ama los lujos más allá de la medida adecuada, eso ya sí que es malo. ¿Por qué? Porque dice aquí que no se va a enriquecer. Ese es el camino a la pobreza. Es derrochar en los placeres, es derrochar el dinero en la borrachera, en los lujos. Eso trae pobreza. Gastar más de lo que se tiene. No sé si usted ha sido de las personas que se han endeudado con las tarjetas de crédito. Muchas personas no hemos endeudado con las tarjetas de crédito. Hemos querido tener lujos que no nos permitíamos con el salario que estábamos ganando. Pero fíjese que hemos adquirido deudas por tener cosas que no nos podemos permitir. Eso dice que no nos enriquecerá, al contrario, nos endeuda. Y pasan años, pasan mucho tiempo y seguimos pagando y seguimos endeudándonos y tenemos que sacar de una tarjeta para pagar otra. Y eso realmente es lo que trae pobreza. Así que el que ama el vino y los ungüentos, o sea, una vida de lujo, una vida que no se puede permitir por los ingresos que tiene, lo que va a traer es pobreza, no va a traer riqueza. Verso 18. Verso 18. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. La Nueva Traducción Viviente dice: los perversos son castigados en lugar de los justos, y los traidores en lugar de las personas honradas. Esta es una forma de decir que los justos finalmente tendrán éxito y triunfarán sobre los impíos, sobre los pecadores. El prevaricador es esa persona que pervierte, es esa persona que incita a que alguien sea desobediente, a que alguien peque. Ese es el prevaricador. Este versículo me hace recordar la historia de Esther, cuando el malvado Amán fabricó una horca con una cuerda para poder matar, asesinar a Mardoqueo, porque recuerden, Mardoqueo no se quería inclinar delante de él. ¿Y cuál fue el resultado de esa maldad? Pues que él mismo murió ahorcado en su propia horca. Aquella horca que hizo para Mardoqueo fue usada para él mismo. O sea, el bien siempre va a triunfar
sobre el mar. Verso 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. En este mismo capítulo, en el versículo 19, vimos el versículo 9, vimos cómo era mejor vivir en el terrado que con una mujer rencillosa. Vivir en el terrado dijimos que no era el mejor lugar para vivir en una casa. Pero fíjese que aquí va más allá. Aquí dice que es mejor morar en tierra desierta. O sea, ya lo está sacando fuera de la casa, en un lugar alejado, en un lugar solo. No solo es rencillosa esa mujer que busca pelea constantemente, sino dice que además es iracunda, una mujer que siempre está alterada, una mujer que siempre está gritando. Entonces, esto nos está demostrando el valor, el gran valor que tiene la paz dentro del hogar. Un hogar donde haya felicidad, un hogar que haya paz, es un hogar donde uno quiere estar. Yo sé de muchos hombres, y voy a decir también de mujeres, que el último lugar donde quiere estar es en su propia casa. ¿Por qué? Porque hay un hombre, hay una mujer que siempre está alterada, siempre está gritando, siempre está creando mal ambiente, siempre hay pleitos, hay contiendas. Y como dice aquí este versículo, mucho mejor estar solo, estar en el desierto, estar abandonado, alejado, en tierra desierta, que estar en un hogar donde siempre hay mal ambiente, donde siempre hay rencillas, ¿verdad? Así que aprendamos a valorar la paz en la casa. Un hogar tiene que ser un trozo de cielo, un pedazo del cielo. Un hogar tiene que ser un ensayo de lo que vamos a vivir cuando estemos allá en la eternidad, en los brazos del Padre. Amén. Así que aprendamos de este proverbio. Verso 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite. Esta es una expresión que habla de que el sabio vive una vida bendecida por Dios. Tesoro precioso y aceite. Y algunas veces esa bendición se muestra en las cosas materiales, no siempre, pero muchas veces una bendición se muestra en las cosas materiales. La bendición cabe decir también que es un matrimonio feliz. Una bendición de Dios es tener unos hijos que honran a los padres. Esas son también bendiciones de Dios. No se demuestran quizás en cosas materiales, pero sí en cosas que nos hacen vivir de una manera agradable, de vivir una manera que verdaderamente Dios ha obrado, Dios ha puesto su mano. Eso también es bendición. Uno piensa que solamente es lo cosa material. No se equivoque. Hay bendiciones que no se demuestran con la cosa material, pero la felicidad que uno tiene en la casa, la felicidad que uno tiene con una familia, con unos hijos, con una esposa, con un esposo, con un buen trabajo, con un buen salario, o quizás no un salario tan grande, pero un salario que te da para vivir dignamente y que puedas tener esa paz, no como en el versículo anterior, donde hay una casa de rencilla, donde hay una casa de pleitos. Ahí no hay bendición. Hay otro versículo que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no empobrece. Y una casa enriquecida con paz, eso no tiene precio, no vale más que todo el oro del mundo, ¿verdad? El sabio sabe administrar bien los recursos y los bienes que Dios le da. La persona sabia sabe administrar. Hay un principio en nuestra vida que tenemos que tener en cuenta, que es el principio de mayordomía. Todo lo que Dios nos da tenemos que saber administrarlo correctamente. Y eso se hace con la sabiduría. Ahora, el insensato, el necio, el que no tiene sabiduría, como dice aquí, todo lo disipa. O sea, el insensato, el necio, no tiene carácter para saber administrar las ganancias, para saber administrar la bendición de Dios. Esa bendición que te conduce a la prosperidad. No va a saber administrarla. Dice que todo se lo disipa, todo se lo gasta, todo lo derrocha.
Una persona que no tiene carácter, un necio, no tiene carácter para poder saber administrar correctamente. Lo está gastando a diestra y siniestra, lo derrocha, lo administra mal. Se quedan rápidamente sin esos recursos, sin esos bienes. Esto es lo que nos está hablando aquí este proverbio. Verso 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia. El camino, hablamos anteriormente que cuando la palabra nos habla de camino, nos habla no tanto de una carretera, sino de una forma de vivir, una forma de hacer, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Ahora, debe ser una vida que busque constantemente la rectitud y la compasión. Sigue la justicia y la misericordia. Nuestra vida tiene que buscar constantemente, no solamente unos días, no solamente cuando nos levantemos de manera feliz, contenta, porque todo nos vaya bien. No, todos los días de nuestra vida tenemos que buscar vivir una vida recta, una vida en santidad. Amén. Entonces, ese camino es el que nos llevará a vivir, a encontrar una vida, el bien y la honra. O sea, seremos reconocidos por nuestra vida de rectitud, seremos reconocidos por una vida de compasión. Eso es lo que nos está diciendo este proverbio. Ahora, me llama mucho la atención el orden que este proverbio 21 nos habla. El que sigue la justicia y la misericordia. Es decir, hágase una idea, la justicia y la misericordia está delante de nosotros. Pero me gusta como lo dice el Salmo 23. El Salmo 23 es cuando dice Jehová es mi pastor. Dice el último versículo, el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Fíjese que ahora es la misericordia y el bien el que nos sigue a nosotros. Aquel que haga a Jesús como su pastor, el bien y la misericordia le seguirá. Pero este proverbio dice que el que sigue la justicia y la misericordia. Me llama mucho la atención de que aquel que hace a Jesús como su pastor va a seguir, le van a seguir la misericordia, le va a seguir el bien. Gloria a Dios. Verso 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. La Nueva Traducción Viviente dice, el sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confía. Hay un refrán que dice que más vale maña que fuerza. Más vale la astucia que no la fuerza física. Más vale el ser sabio que no tener mucha fuerza. Las paredes de una ciudad son obstáculos difíciles. En el contexto que habla aquí el versículo, en la historia que se escribió, habla de que las ciudades amuralladas, las ciudades fuertes eran difíciles de tomar, difíciles de conquistar. Pero cuando alguien es sabio, siempre se les ingenia para poder asaltar, superar esos obstáculos. Existían las catapultas, se inventaron las catapultas para poder derribar esos muros altos. También se hacían como plataformas para poder subir hacia arriba, hacia las murallas. Entonces, la sabiduría tiene la capacidad de poder derribar cualquier fortaleza. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. Verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, tenemos que entender que todo lo que hablamos es importante. Y es bueno cuidar lo que decimos y no hablar todo lo que se nos viene a la mente de primeras. ¿Por qué? Porque las palabras que son descuidadas, las palabras que no hemos pensado, que no las hemos meditado, traen muchos problemas. Nos pueden traer muchos problemas y podemos herir a mucha gente. Este mismo proverbio ya lo hemos estado hablando, meditando en otros capítulos anteriores, otros días anteriores. Entonces tenemos que tener sabiduría para cuidar nuestra boca. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está soltando su lengua? Porque lo que hable, lo que suelte su lengua va a provocar muchos problemas. Así que tener sabiduría para poder hablar le va a evitar tener problemas. Amén. Verso 24. El escarnecedor es el nombre del soberbio
y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, entre toda la cantidad de necios, uno de ellos es el burlador. El burlador es el que se ríe, el que se mofa sobre todo de la palabra, de la ley del Señor. Entonces, fíjese que el soberbio siempre es soberbio. Es uno de los peores necios que hay, el soberbio. Entonces, este soberbio es conocido porque es presuntuoso, perdón. Se cree el mejor, se cree el que todo lo sabe, se cree que sabe más incluso que Dios. Él tiene la última palabra, él el que siempre opina, él siempre el que se burla de las opiniones de los demás, el que este no vale, lo mío es mejor. Ese es el escarnecedor. Y su nombre es soberbio y es presuntuoso, nos dice este versículo. Pero aparte, esa persona escarnecedora, esa persona burlona, sus actos están enfocados constantemente para llamar la atención. ¿Se ha dado cuenta? Aquel que no concibe otra opinión que no sea la suya, porque es soberbio, porque es orgulloso. Cualquier opinión que sea diferente a la suya, se ríe, le saca algún chiste de esa opinión. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención. Y eso me habla de mucha autoestima, falta de autoestima, ¿verdad? Verso 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. O sea, el perezoso tiene el deseo. Hemos hablado constantemente del perezoso en estos capítulos, y el perezoso, el final de él es la ruina, es la pobreza, es el hambre. Pero dice que el perezoso tiene deseo, pero como no tiene ninguna iniciativa para alcanzar ese deseo, pues ¿cuál es su fin? Dice aquí que ese deseo incumplido es como si lo estuvieran matando. Pero, alma de cántaro, tú tienes la posibilidad de alcanzar ese deseo, simplemente con que te quites esa pereza, ¿verdad? Entonces, él desea el bien y la bendición y la prosperidad, pero no tiene ningún deseo de trabajar. Entonces, ¿cómo quiere adquirir la sabiduría? ¿Cómo quiere adquirir la prosperidad? ¿Cómo quiere adquirir la bendición de Dios? ¿Cómo quiere adquirir el bien? El perezoso vive una vida de constante frustración y de desilusión. ¿Por qué? Porque no conoce la satisfacción de hacer un trabajo, de terminar un trabajo y de tener una remuneración por ese trabajo, de tener un pago por ese trabajo. Entonces se queda siempre con las ganas. El deseo del perezoso lo acaba matando. Verso 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. O sea, una persona codiciosa, la mayor parte de su tiempo lo invierte en estar soñando en tener mucha riqueza para su propio beneficio. En cambio, el justo es tan bendecido por su duro trabajo y por una vida de principios. Ahí viene la bendición de Dios, por trabajar y porque vive en obediencia a la palabra del Señor. Esos son los bendecidos. Y hay una gran confusión con la bendición de Dios. Hay quien vive en pecado, hay quien vive en desobediencia en la palabra del Señor y recibe cualquier cosa, es que Dios me ha bendecido. No, esa no es la bendición de Dios. Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre justos y pecadores, por la misericordia, porque es la gracia de Dios, pero no es ninguna bendición de Dios. Es simplemente que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora, el justo es tan bendecido por su esfuerzo, porque cumple los principios de Dios, porque vive una vida en santidad. Entonces tiene lo suficiente no solamente para él, sino para dar. Dice que no detiene su mano. Entonces la bendición que él recibe, da. Tiene lo suficiente para dar. No se lo queda para él mismo, porque el corazón de un justo es siempre dar. La palabra dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Es mejor dar, es mejor ofrecer que no tenerlo siempre para uno mismo. El alma, el corazón de un generoso, de un justo es un alma generosa, ¿verdad? Verso 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad.
Estos versículos siempre nos recuerdan a 1 Samuel capítulo 15, verso 22, donde el rey Saúl desobedece a Dios. Y ahí es exhortado el profeta y le dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Ahora, una persona que no obedece a Dios y que hace un sacrificio para querer agradar a Dios, le provoca asco, dice que es abominación para Dios. Y muchas veces hacemos, no sé, ceremonias religiosas, hacemos sacrificios, queriendo cubrir nuestro pecado, queriendo cubrir nuestra vergüenza con, no sé, con ofrendas, pagando diezmos, levantando cánticos, pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, eso a Dios le da asco. Entonces, no seamos ingenuos, no seamos necios. Dios quiere que nos arrepintamos y que seamos obedientes antes que presentemos ofrenda, antes que presentemos cualquier sacrificio, antes que presentemos cualquier alabanza. Amén. Me hace recordar cuando yo me convertí y iba viajando por Europa en el camión, puse atrás un letrero bien grande que decía: Dios bendiga mi camino y permita mi regreso. Y eso lo saqué de un libro porque a mí me encanta leer, entonces siempre llevaba libros. Y me estaba leyendo un libro que se llama La Reina del Sur. Y hablaba de una narcotraficante. Y su novio era un piloto que transportaba la droga. Y él, antes de elevar el avión transportando la droga, siempre rezaba y se encomendaba a Dios, como si Dios aprobara eso. Y fíjese que muchos así, muchos así, aún sabiendo que estamos actuando mal, que estamos en pecado, queremos hacer sacrificios. ¿Para qué? Para tener el favor de Dios. Dios no actúa así. Dios no puede bendecir a alguien que está en pecado. Otra cosa, como dije, hacer salir el sol sobre justos e injustos. Pero eso no es la bendición de Dios. Tarde o temprano, ese va a pagar. El que esté en pecado va a pagar si no se arrepiente. Amén. Verso 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. La Nueva Traducción Viviente dice: el testigo falso será silenciado, pero el testigo creíble se le permitirá hablar. Este proverbio ya hemos comentado anteriormente en otros capítulos, donde dijimos que Dios ama la verdad y quiere que siempre nosotros estemos hablando verdad. Imagínese mentir en un juicio y es descubierto. No solamente si usted da un testimonio falso y descubierto, va a tener una pena, va a tener una multa, va a ser condenado también, tiene sus repercusiones. Entonces, fíjese qué importante es hablar siempre verdad. Ya no tanto en un juicio. Ya si habla mentira y es descubierto por otra persona, va a quedar avergonzado. Así que siempre digo que es más fácil ser santo, porque una mentira, un falso testimonio, siempre va a acarrear que haya otra mentira y después otra mentira para poder encubrir tantas mentiras. Verso 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. A mí este versículo me hace pensar, recordar esa expresión que dice de cara dura. Es una persona cara dura. Es alguien que ha hecho mal y actúa como si no pasara nada, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo tiene tanta cara dura? Ahora, esta expresión de endurecer el rostro habla de que el pecador no acepta la corrección, endurece su rostro, endurece su cara, no acepta la corrección. Esto es un contraste, este versículo nos hace un contraste entre el pecador y el recto, el justo. ¿Por qué? Porque el justo acepta la corrección. ¿Para qué? Para tomar un mejor camino, para tomar unos mejores actos. En cambio, el pecador, el que no acepta el cara dura, el que endurece su rostro, no acepta ninguna corrección. Verso 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Aquí encontramos tres grandes verdades. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Entonces, pelear contra Dios
es tener una batalla ya perdida de antemano. Es perder. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado usted y yo peleando contra Dios? Peleando, enojándonos contra Él, reclamándole contra Él, queriendo pelear. Y ya, como dije de antemano, ya hemos perdido esa batalla. Entonces, nunca se puede tener éxito cuando uno se enfrenta al soberano del universo, a nuestro Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no hay sabiduría más grande que la de Dios, no hay inteligencia más grande que la de Dios, no hay consejo más grande que la de Dios que pueda enfrentarse a Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? Es infinita, es todopoderosa, es omnisciente, todo lo sabe. Entonces nada se puede comparar y mucho menos nada, ninguna inteligencia, ninguna sabiduría, ningún consejo puede enfrentarse contra Dios. Verso 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En aquellos tiempos, tener una gran caballería era símbolo, era sinónimo de tener un ejército poderoso. Los caballos, los carros de guerra. Entonces, podemos entender que este versículo nos habla de que a pesar de tener un gran ejército, muchos caballos para la batalla, al final era Dios el que otorgaba la victoria. Fíjese, si recuerda el capítulo 7 de Josué, el libro de Josué, nos narra la batalla que enfrentó el pueblo de Israel contra el pueblo de Jai. Venían de enfrentar y de conquistar la ciudad de Jericó. Usted ya sabe, derribando los muros. Ahora, se enfrentan a una población mucho menor, insignificante prácticamente. Entonces enviaron a pelear con sus guerreros, con sus caballos, con sus carros, pero salieron derrotados por el hecho de que había pecado en medio del campamento. Entonces, fíjese que aunque tenga mucho ejército, más poderoso, mejor armado, al final dice aquí que la victoria la otorga Dios. Es Dios el que da la victoria. Entonces, yo quiero meditar algo. Es incorrecto apoyarnos en la idea de que Dios proveerá siempre. La palabra dice, Dios proveerá, Jehová Jireh, el uno de sus nombres. Pero no podemos decir, no, es que Dios va a proveer y cruzarnos de manos. Ojo, esto es un error que siempre cometemos. Yo sé que Dios provee, pero también es un error dejarlo todo en manos del Señor. Por ejemplo, yo estoy sin trabajo. Yo puedo decir y confiar y creer y declarar, Dios va a proveer. Gloria a Dios, Dios va a proveer. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que hacer es levantarse bien de mañana, ponerse delante de la presencia del Señor, entregar su vida al Señor, entregar ese día al Señor. ¿Para qué? Para que Él le dé gracia delante del hombre. Y después salir a buscar trabajo. Y créame que usted va a encontrar. Yo le voy a contar un pequeño testimonio. Creo que ya le he contado, quizás ustedes lo han escuchado, pero quiero dar este testimonio porque es algo verífico. Es algo que va a corroborar esto que le estoy contando. Tuve un tiempo sin trabajo. Un tiempo donde buscaba al Señor, donde más me humillaba delante del Señor. Y viendo que no tenía ningún tipo de ingreso, no cobraba ninguna ayuda, mínima, 176,40, nunca me voy a olvidar de esa cifra. Y teniendo 2 hijos, teniendo una casa que mantener, sin trabajo, con apenas 176,40. Pero yo me humillaba cada madrugada delante del Señor. Y un día salí a pagar los últimos recibos y me encontré con un hermano. Hacía tiempo que no nos veíamos, le dije, suplicándole, mira, si encuentras un trabajo y si sabes de algo, llámame de lo que sea, yo hago de lo que sea, usted llámeme. Y el Señor me habló, cuanto más te humilles delante de mí, menos te tienes que humillar delante del hombre. Entonces yo me pongo a llorar en ese momento, el hermano preocupado porque pensaba que esa lágrima era de la desesperación por lo que yo le estaba pidiendo un trabajo. Entré al banco, pagué los recibos y cuando salí recibo una llamada de un currículum que había echado hace tiempo atrás
me estaban llamando, era un miércoles, la entrevista la tuve el jueves y el viernes comencé a trabajar. Cuando nos humillamos delante del Señor, Él se ocupa. El Jehová proveerá, sí que va a proveer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios va a hacer la suya, pero usted tiene que hacer su parte, conforme a tus posibilidades, a tus capacidades. El resultado lo dejamos en manos del Señor. El resultado lo dejamos en la voluntad del Señor. Pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. No vamos a hacer el trabajo de Dios. Dios hace el suyo, pero nosotros haremos el nuestro. Amén. Hasta aquí este capítulo 21 de Proverbios. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. ¿Y qué tal si terminamos este capítulo orando al Señor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos contigo, Señor, por tanta sabiduría que tú nos das. Estamos aprendiendo, Señor, a no ser necios. Estamos aprendiendo, Señor, que lo más importante es tener temor de ti para que esa sabiduría venga a nuestras vidas, para que nuestro caminar sea un caminar recto delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por este momento, por esta mañana, por hablar a nuestro corazón. Y si hay algo, Señor, en el cual, Padre amado Señor, me he equivocado, perdóname. Si hay alguna expresión que no se ha entendido, Señor, dame más sabiduría para poder saber explicar, para saber, Padre amado Señor, llevar tu palabra a aquellos que están prestando sus oídos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos en esta mañana y te pedimos, Señor, que sigamos meditando y nos sigas hablando. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, gracias por estar aquí en línea, gracias por escucharnos, gracias por estar orando por el fruto fiel. Nos vemos esta tarde en el Shabbat a las 8. Recuerden, es un tiempo hermoso. Preparen sus mesas, preparen ese tiempo para compartir la cena del Señor con su familia y que este día de Shabbat sea un tiempo de familia. Amén. Dios me lo bendiga. Les amamos. Reciban un saludo de la pastora Angie, de mi familia. Shalom.